Bueno, vamos a comenzar con la mesa 6. Es un gusto para mí coordinar esta mesa en donde van a presentar los colegas Flavia Dutra, Martín Mesa y Ana María Flores en ese orden. La primera presentación de Flavia lleva por nombre Invasión de Otredad en el campo de la holofrase. ¿Qué economía posible? Bueno, gracias. Me preguntaron hoy, ¿estás loca? ¿Vas a presentar en la hora del juego de Brasil? Nadie va a te escuchar. Bueno, ¿qué hacer? Yo cuento con algunos argentinos y un par de amigos, ¿sí? Bueno. Esta es una investigación muy incipiente y tiene como norte la dirección del tratamiento en el campo de la holófrase. Yo tomo como punto de partida una cuestión concerniente a la economía del caso, que es la siguiente. ¿Cómo podemos concebir el manejo de los elementos discursivos presentes, teniendo en cuenta que no contamos en el campo de la holófrasis con la estabilidad del lugar de referencia en la estructura, ¿sí? Primeramente, el PowerPoint, primero, Julián, por favor. ¿Qué define la invasión de otredad? Ahí está. La invasión de otredad se refiere a la degradación y la proliferación imaginaria típica de la psicosis. Es un efecto de la reducción de él al tú, o de la invasión del tú a él, en la cual se pierde la dimensión tercera, justo la del otro como lugar. Si el eso habilita la emisión de otredad para el campo del intervalo, el tú hablas, yo creo que podemos llamar así por consecuencia de la reducción del él al tú, el tú hablas habilita la invasión de otredad para el campo de la holófrase. Esto da lugar a una serie de fenómenos del lenguaje. Les presentamos algunos en el curso que di junto con Karina Ciuto, con quien llevo un par de años trabajando este tema, ¿sí? Para pensar la cuestión propuesta, recurro al artificio del bricolaje descrito por Lévi-Strauss y retomado por Derrida en su conferencia acerca de la estructura, creo que es de 1966. El bricoleur es definido como aquel que utiliza los instrumentos que encuentra a su disposición, que ya están allí, pero que no fueran especialmente concebidos para la operación en la que van a servir, ¿sí? Es lo que hago justamente con la noción de juego de Derrida y con los conceptos de modos de existencia y referencia circulante de Bruno Latour y el concepto de campos de sentido de Marcus Gabriel. Les presento en líneas muy generales algunas nociones acerca de esos conceptos. Primero, el juego, que consiste el juego en el movimiento entre los elementos de la estructura y es caracterizado por infinitas sustituciones en el cierre de un conjunto finito. Se trata, para Derrida, de sustituciones de signos, ¿sí? Es un movimiento de suplementariedad derivado de la ausencia de centro de la estructura. Y corresponde al movimiento de la significación que implica un incremento permanente, siempre una más. El problema que encontramos aquí es que la holófrase no obedece a la condición de finitud del campo. Entonces, ¿qué juego es posible? Y consecuentemente, ¿qué cálculo probabilístico es posible dada la desobediencia a esta condición? Desde el punto de vista clínico, es importante considerar dos planos económicos. Uno, la economía del caso, que es la manera con que se puede comprender o concebir su evolución, que depende integralmente del segundo plano, que es la estructura que determina la modalidad de intercambio entre el sujeto y el otro. Si adoptamos la economía natural, tal como la trabajó Alfredo, como referencia para la economía del caso,
afirmaríamos que faltan recursos a la psicosis. Si la psicosis es entendida desde la perspectiva de la economía natural, como un exceso de goce, exceso de pulsión de muerte, la respuesta clínica será una medida menos, ¿sí? Y no un modo como. Desde la perspectiva de una economía política basada en la puesta en juego entre los elementos del campo de la significancia, articulados por los valores que se establecen en función de la lengua, de la historia, de lo social, quizás podamos acceder al cómo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el establecimiento de valores surge de la no equivalencia entre los términos, destaco otro obstáculo, además de lo ya presentado, que se refiere a la proporcionalidad en la dialéctica dual. La economía, considerada como el intercambio aquí entre sujeto y otro, en la dialéctica dual se establecería en un campo de equivalencias, una correspondencia entre dos términos. La segunda diapo, Juli, por favor. Bueno, considerando A y A' como dos magnitudes, tendríamos, por ejemplo, en la paranoia, la relación entre A y A' sería inversamente proporcional. Solo les presento, no tengo tiempo de trabajar eso hoy, quizás otro momento, ¿sí? En la esquizofrenia, la relación sería directamente proporcional. El problema es que el intercambio entre equivalentes no genera una nueva significación, no genera ninguna transformación. Y el establecimiento del valor surge justamente de la diferencia y no de la equivalencia. El otro concepto que tomo de Latour, el primero fue de Derrida, son los modos de existencia en red, ¿sí? Los modos de existencia definen seres en transformación. Para existir, uno debe pasar por otro, ser mientras otro. Ser como otro, en los términos de Latour, significa ser de otra manera, explorando otros modos de alterarse. Red es la forma en que se articulan estas existencias. El pluralismo de los modos de existencia sirve a Latour para abandonar la distinción signo-cosa y la división sujeto-objeto. Él define a varios modos de existencia, el del derecho, de la política, de la religión, del hábito, de la ficción, de la técnica, etc. Cada modo de existencia y sus cruzamientos engendran subjetividades en los términos de Latour. Los modernos, creo que ahí retomamos la discusión de ahora, con Franco y Leandro. Los modernos se habrían excedido al convertir la oposición sujeto-objeto en un fundamento indiscutible, ¿sí? Cuando esta oposición no debería ser nada más que un modo de ordenación. Lo que resultó esta cuestión en un borramiento se dice, sí, en un borramiento de la pluralidad de los modos de existencia y sus conexiones. Ailton Krenak, que es un líder indígena brasileño, cuenta que en Ecuador, Colombia y algunas regiones de los Andes se encuentran lugares donde las montañas forman parejas, incluso familias enteras. Hay padres, madres, hijos de montañas que intercambian entre sí. Las personas que viven en esos valles hacen fiesta para esas montañas, les dan comida y regalos, así como también reciben regalos de las montañas. Krenak nos cuenta esa historia y luego se pregunta, la próxima, Juli. Pregunta Krenak, ¿por qué esas narrativas no nos entusiasman? ¿Por qué son olvidadas y borradas en favor de una narrativa globalizante, superficial, que quiere contarnos la misma historia? Latour, yo pongo los dos en diálogo, ¿sí? Latour responde a Krenak.
con su lectura, la lectura de Latour acerca del estado de la modernidad. Latour dijo lo siguiente: los blancos se presentaron a los otros como aquellos que finalmente estaban en posesión de una psicología racional, una subjetividad nativa, un ego auténtico y no fabricado, que podría extender al conjunto del planeta los beneficios de la subjetividad, con el inconsciente como bonus y el medicamento como opcional. Krenak y Latour denuncian dos caras de un mismo reduccionismo, que termina por suprimir las mediaciones y conexiones en red entre los distintos modos de existencia. Me voy al otro concepto, que es la referencia circulante. Latour describe la referencia como la forma de conservar algo constante a lo largo de una serie de transformaciones, y no como una forma de obtener garantía externa y material de la verdad de una proposición. No designa, la referencia no designa a un referente externo a la cadena, tampoco a la adecuación palabra-cosa. La referencia circula a través de una sucesión constante de sustituciones, razón por la cual, obviamente, es definida como circulante. Él trae el ejemplo del fermento, que todo el camino, lo que conocemos como fermento, todo el camino que él lleva para convertirse en una sustancia. Lo que se concluye de ahí es que un hecho se construye a través de un trabajo de traducción, justamente, traducción, transformaciones y mediaciones constantes, que es el trabajo de la referencia circulante. De este trabajo resulta la sustancia. Ella no está antes, ¿sí? El problema es que el punto de vista canónico entre los dos polos, el mundo, que correspondería al polo material, y el lenguaje, que correspondería al polo formal, borra todas las mediaciones de la referencia circulante. No la vimos. Uno de los extremos actúa como referente, la cosa, y el otro como enunciación y su significado. Y los dos extremos, según este punto de vista canónico, son tomados por la totalidad de la cadena. Se reduce y se toma como uno. Lo que Latour propone es que el sujeto y el objeto son consecuencias de la extensión de las cadenas, son sus productos y no su causa. ¿Sí? Lo que nos interesa destacar con relación a la referencia es su carácter circulante y la estabilidad procedente de esa itinerancia. Esta concepción de referencia circulante guarda una semejanza con la función del falo, que tiene un papel económico prevalente de referencia y de circulación en nuestro campo. ¿Sí? Paso al otro concepto, que son los campos de sentido de Marcos Gabriel, tomado por todo el nuevo realismo. Este concepto, que surge en el marco justamente del nuevo realismo, que es un movimiento filosófico que se propone a responder a algunos de los problemas de la posmodernidad, los campos de sentido sustituyen a la noción de mundo. Para el nuevo realismo, el mundo como conjunto de todo lo que hay no existe, porque el mundo o el todo no son ni pueden ser objeto de una representación. Sería como tratar de hacer una foto de todo, incluida la máquina fotográfica. ¿Sí? No es posible. Una concepción del mundo, cualquiera que sea, es imaginaria. Bueno, sabemos que Lacan coincide plenamente con esa idea. Existencia y campos de sentido se definen uno en relación al otro. Los campos de sentido son lugares donde algo se manifiesta, y la existencia es la circunstancia de que algo se manifieste en un campo de sentido. Es preciso tener en cuenta que no todos los campos son conjuntos de objetos contables y matemáticamente describibles. Como por ejemplo, es un ejemplo de Gabriel,
las obras de arte o los sentimientos complejos. No se los cuenta. Es decir, no todos los campos en los que se manifiesta algo son campos de objetos. Entonces, el concepto más general y amplio es el de campos de sentido, abarca lo de campos de objeto, que se equivale a conjuntos de objetos contables. Así, tenemos que dos campos de sentido pueden referirse a los mismos objetos, que solo se manifiestan de forma diferente en dos campos de sentido distintos. Desde esa perspectiva, un delirio religioso, por ejemplo, puede considerarse una manifestación distinta a depender del campo de sentido en que él aparezca, ya sea en un hospital psiquiátrico o en una comunidad religiosa. Son manifestaciones distintas, a depender del campo en que se lo toma. Bueno, ¿y para qué sirve este bricolaje? ¿Qué aporta la exportación de esos conceptos a la clínica de la holófrasis? O podemos establecer con más claridad cuestiones de la técnica en esa clínica. En primer lugar, conviene recordar el esfuerzo constante de suplementación y significantización que ocurre en la psicosis. Este esfuerzo se aplica tanto a los fenómenos elementales, que son fenómenos del lenguaje, como a la dirección del tratamiento, que es también de suplementación. Encontramos en la psicosis un problema con el establecimiento de un imposible. Esto no quiere decir que todo sea posible. Tomar en consideración el concepto de campos de sentido en el plural nos da la oportunidad de intentar localizar en qué campo la ausencia del establecimiento de un imposible se localiza. ¿Sí? Lo que corresponde a considerar que la foraclusión no afecta a toda la cadena. No es toda ella que funciona de modo anómalo. Dale. La función suplementaria como dirección de la cura en la psicosis corresponde a un intento de establecer cierta continuidad en la discontinuidad y viceversa. Alguna discontinuidad en la continuidad. Considerando que los modos de existencia descritos por Latour son productores de psiquismo o de subjetividades, ellos podrían servir a la suplementación. Destaco entre ellos aquellos que se articulan más evidentemente a los desafíos de esa clínica, a saber, los seres de ficción y el hábito. No debemos entender por seres de ficción un producto de la imaginación o algo ilusorio o falso, sino lo que es fabricado, lo consistente que Latour llama real. Si los seres de ficción son productores de sujetos, podemos concluir que somos hijos de nuestras obras. Somos producidos por lo que producimos. De ahí la importancia de la interfaz con las artes, la lectura, la escritura, cualquier tipo de ficción para la psicosis, para esta clínica. El mundo para Latour consiste en el doble envío de la ficción a la referencia y viceversa. El hábito es también otro modo de existencia. ¿Y en qué puede nos interesar el hábito? Creo que el hábito es un instrumento de suplementación que actúa sobre las discontinuidades. Sin el hábito siempre nos enfrentaríamos a la discontinuidad. El hábito es lo que hace viable que yo abra la puerta de esa sala, ¿sí?, que da a la calle, en la confianza de que al abrirla voy a encontrar la calle y no a un agujero negro al otro lado de la puerta. Es lo que me permite pisar al otro lado de la puerta sin ni siquiera mirar el suelo. Esta comprobación, si el suelo está allí, es innecesaria y se la omite por el hábito. Nuevamente, como ejemplo, el delirio, que es uno de los intentos más evidentes de suplementación y significantización. El delirio transforma contingencia en necesidad, dando sentido
y dirección a lo que es pura laguna, en un intento de transformar discontinuidad en continuidad. Esta noción del hábito fue muy depreciada entre los analistas. Puede ser asociada a la pulsión de muerte, opuesta, ¿no?, a la autonomía, a la libertad, vinculada a la pulsión de vida, ¿sí? Y para concluir, como vimos, los modernos ocultan, borran las mediaciones, las conexiones entre los modos de existir y sus redes. Sin la noción de red, caemos en la del dominio, ¿sí? Y así tenemos una serie de dominios desconectados. Dominios que ignoran u olvidan sus conexiones. Bueno, con las mediaciones, conexiones ignoradas, las psicosis quedan reducidas al dominio de los psicotrópicos, ¿sí? Y en línea con lo que hemos trabajado hasta ahora, podemos proponer como dirección del tratamiento en la psicosis la suplementación y la articulación, que nos colocan frente a una maniobra equivalente a la maniobra teórica del bricolaje, de la cual me serví a lo largo de este trabajo. Voy a encerrar acá, porque si no me extiendo. Bueno, continuamos, ¿no? Buenas tardes. Bueno, hace unos años vengo trabajando el sufrimiento neurótico en el campo psicoanalítico. Ya he hecho algunas presentaciones aquí en las primeras jornadas de Apol en el 2019. Presenté un capítulo de la sustitución del conflicto psíquico freudiano por la relación entre sujeto y otro, o demanda y deseo, o las paradojas entre el lenguaje y el habla. Hoy voy a presentar un capítulo a más sobre este tema, que se llama La neurosis infantil, una posición falsa sobre el real psicoanalítico. Lo encontré cuestionado en el viaje, vine de madrugada, y Lupe, una niñita de 3 años, se pasó toda la madrugada diciendo: mami, estoy aburrida, mami, estoy aburrida, mami, estoy aburrida. Dije, bueno, lo refutó antes que lo presente. Después me pareció que lo confirmó, con lo cual ustedes después dirán qué les parece. Básicamente se trata de repensar el lugar teórico y clínico dado a la infancia en la etiología de las neurosis. Les presento la tesis y después veo hasta dónde desarrollo el argumento. El modelo de la neurosis infantil es deducido por Freud a partir de la neurosis adulta. Este me parece que no es un dato menor porque es deducido. Y es confirmado por la experiencia psicoanalítica directa con niños, que tampoco me parece un dato irrelevante, ya que Lacan coloca esa experiencia como una de las 3 situaciones que provocaron el desvío del psicoanálisis. Digo entonces que el modelo de la neurosis infantil constituye una anomalía significativa para la continuidad de la comprensión, tratamiento e investigación del sufrimiento neurótico en el campo psicoanalítico y particularmente sobre la teoría, bajo la teoría de Jacques Lacan. Y además es una anomalía significativa que está atravesada por prejuicios, preconceptos, básicamente individualistas, biologicistas y evolucionistas, íntimamente relacionados con dificultades clínicas. La formulación más sintética podría ser que el modelo de la neurosis infantil, o en el modelo de la neurosis infantil, existe una posición falsa sobre el real en juego en la experiencia psicoanalítica. Básicamente se podría decir que se encarna el sujeto de nuestra experiencia en las fases psicosexuales del desarrollo evolutivo del niño, lo que Lacan entiende como una psicologización, o utiliza el término de Lévi-Strauss, ilusión arcaica. Para quien no lo sabe, Lacan
en el seminario 12 ubica 3 posiciones falsas del real psicoanalítico que deberíamos excluir del discurso. Lo dice con todas las letras. Uno es la experiencia del psicoanalista. Yo lo trabajé el año pasado como la experiencia falsa del tripé en la Puebla Salvador. La otra es el macro y el microcosmos, adentro y afuera. Y la tercera es justamente la psicogénesis o el desarrollo de las fases sexuales o de las fases evolutivas de la psiquis. Lo critica Piaget en ese momento, pero me parece que es, obviamente, le cabe a Freud. Bueno, rápidamente ustedes lo conocen, pero les recuerdo el modelo infantil de Freud con algunas citas. El adulto lleva dentro de sí el germen de complejos reprimidos en la infancia que van a colaborar en la deformación del carácter y en la predisposición para una neurosis. Cualquier similitud con Kraepelin o la teoría de la degeneración de Morel no es simple casualidad. Lo que aparece hasta el 6º o 7º año de vida no es solamente el comienzo de la enfermedad, sino la enfermedad misma, mi querida compañera de viaje. Si en la vida adulta surge una neurosis, el análisis revela que es la continuación directa de aquella enfermedad infantil. Hace mucho que sabemos que el neurótico queda adherido a algún punto de su pasado. Muchísimos seres humanos siguen teniendo una conducta infantil frente al peligro y no superan condiciones de angustia perimidas. Discutir esto significa desconocer el hecho mismo de la neurosis, pues justamente llamamos neuróticos a esas personas. Me parece más que claro, son citas de varios momentos de la obra, pero aquí viene la mejor que termina de darle sentido a todo. Es fácil explicar la preferencia etiológica por la primera infancia. Como sabemos, las neurosis son perturbaciones del yo, y no es de sorprender que éste, en cuanto es débil, inmaduro e incapaz de resistencia, fracase frente a tareas que más tarde podría resolver con la mayor facilidad. En efecto, escuchen esto, el pequeño ser primitivo tiene que convertirse, después de unos pocos años, en un ser humano civilizado. Deberá recorrer en un brevísimo tiempo un trecho inmenso de la evolución cultural humana. Las madres actuales dicen que lo hacen muy rápido los chicos, ¿no? Es muy inteligente, nene. Bueno, me parece que está dicho con todas las letras, las concepciones evolutivas, biologicistas y universales, que básicamente dicen que el hombre adulto racional y civilizado sufriría de las marcas de un niño primitivo y sexual. La idea que está funcionando como un supuesto universal absolutamente incorporado por Occidente es que el niño es el padre del hombre. Esta es la idea que funciona en todos nosotros, aunque digamos que no trabajamos con el modelo infantil. Es decir, tomo la idea de Alfredo, que tenemos que sacar una idea para poder poner otra. Es decir, este es el límite, el imposible del modelo freudiano, que supone pensar que algo del presente o del futuro podría causar sufrimiento. Siempre debe haber una predisposición. Es decir, Freud opera con la idea eurocéntrica de superioridad racional. En definitiva, lo que estoy diciendo es que Freud articula magistralmente, y nosotros somos subsidiarios de ese carácter magistral, de esa incomparable potencia heurística de Freud, para articular el sentido común del siglo XIX y tornarlo un universal antropológico. El niño es el padre del hombre, la infancia es la fase más importante de la subjetividad, la neurosis adulta es la continuidad de una neurosis infantil. Bueno, esto además de los prejuicios que pueda suponer, trae limitaciones teóricas y clínicas. Ustedes, me imagino, las conocen, las digo muy rápido. Freud no podía explicar las reagudizaciones sintomáticas, ¿sí? Tenía que apelar. Él trabajaba con una neurosis, más o menos era exitoso, y después de un tiempo dice, no me puedo
explicar cómo es que nuevamente está con estos síntomas infantiles, primitivos y sexuales. Bueno, la explicación es ad hoc, ¿sí? Oleadas pulsionales en función de desequilibrios hormonales o restos asociativos que iban creciendo como una metástasis hasta nuevamente producir los síntomas. Y finalmente tiene las neurosis traumáticas o de guerra que reconoce: no puedo encontrar, dice Freud, ninguna vivencia sexual infantil, ningún trauma infantil, ni ninguna pulsión hiperintensa. Las hipótesis ad hoc ustedes también la conocen: la barrera antiestímulo, la relación de afuera-adentro que establece. Bueno, problemas teóricos y clínicos. La reformulación del sujeto que Lacan propone supone otro real y otras posibilidades clínicas. Lacan comienza o realiza una crítica al universal antropológico de la infancia y al lugar que ésta ocupa en la teoría psicoanalítica. En Ciencia y Verdad dice: sin dudas la infancia, la neurosis infantil, forma parte de nuestro texto, del texto psicoanalítico. Pero la novedad que trae el psicoanálisis, ¿se reduce a eso? Quien conoce Lacan, y ustedes lo conocen, es una pregunta retórica. Y pasa a recordar que la idea de que el infante es el padre del hombre, es decir, dice Lacan, la exigencia de que el hombre sea algo diferente que el infante, crecer, evolucionar, y que las exigencias del niño se hagan sentir prematuramente en el hombre, no estaba presente en la época de Pascal, o sea, en el siglo XVII. La referencia al pensamiento adulto no implicaba en ningún caso la búsqueda de una marca en el pensamiento infantil, es decir, lo que hace el psicoanálisis desde Freud. Y propone una versión histórica, no sé hasta qué punto esto es validado por los historiadores, pero dice que esta idea surge, la del infante como padre del hombre, y lo dice de una manera muy linda: el comercio entre la vida adulta y la infancia comienza en Inglaterra en el siglo XIX con la Revolución Industrial y el romantismo inglés. Es en este contexto que está la frase tan trabajada por nosotros: de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Yo trabajé esta frase, la hemos trabajado varios, pero nunca me había dado cuenta que estaba en este contexto. Es decir, de alertar que si formulamos el sujeto encarnado en el hombre, no tenemos otra manera que regresar hasta el hombre primitivo, al niño de Freud, y dice Lacan, es una posición fecunda en errores. Seminario 5, Lacan dice que la neurosis infantil oculta lo que hay de original en la infancia, y dice que es la relación del hombre con el lenguaje. El agregado que quiero hacerles y proponerles es que no es solo en la infancia, ¿sí? Que la relación fundamental del hombre con el lenguaje no debiéramos buscarlo solamente en la infancia. La pregunta que devela esta estructura es: ¿por qué hay neurosis infantil y no psicosis infantil? En el terreno de la ontogénesis diríamos el yo psicótico habrá sufrido de exigencias pulsionales, traumas infantiles, pero no hay teorización de psicosis infantil. Y Lacan dice entonces: lo que sucede en la infancia, y otra vez insisto que estoy proponiendo abrir a pensar que esto puede suceder en otros momentos de la vida, porque tenemos por qué en la infancia, es la integración de acontecimientos de la vida en una ley, en un campo de significaciones simbólicas, es decir, en la combinatoria simbólica. Es decir, la clave que propone Lacan para pensar esto es el concepto clave es el de demanda. Y en el seminario 13, también está en Significación del Falo, dice: todo el pasado se entreabre hasta el fondo de la primera infancia. Aquí hay que leerlo bien o hay que discutir lecturas. La que yo les propongo es que dice todo el pasado.
o sea, no la infancia. Es decir, lo que acabé de decir hace un minuto, todo el pasado se entreabre por la vía de la demanda hasta el fondo de la primera infancia, no a la primera infancia. Y Lacan se pregunta, ¿y qué hay en el fondo de la primera infancia? ¿Cuál es el estado inicial? Bueno, dice, no hay otra cosa más que el sujeto demande. Es decir, lo que hacía mi compañera de viaje. Estoy aburrida, estoy aburrida. Bueno, voy a terminar con dos referencias. Estoy bien con el tiempo, pero voy a terminar para batir el récord. Dos referencias que me parece dan algunas pruebas sobre esta argumentación. En el seminario 17, Lacan cuenta que estaba atendiendo en análisis a 3 médicos residentes psiquiatras del Togo. Y dice, no había rastro en su inconsciente de las costumbres y creencias triviales en las que crecieron. Es decir, como en las neurosis traumáticas, no había ni un rastro de neurosis infantil. Dice, la infancia se vivió retroactivamente con las categorías impuestas en la época colonial. Habría que agregar que se dirigían a Lacan. Y en la conferencia de Ginebra dice, tenemos que vernosla, es una propuesta, lo dice de manera afirmativa, tenemos que vernosla con la experiencia de la infancia como lo hacemos con los sueños y con los actos fallidos. Es decir, que tienen su valor por la segunda explicación que nos da el sujeto. ¿Qué son sueños si no sueños relatados? ¿Qué son infancias si no infancias relatadas? Para concluir entonces, lo que diría es que la relación que propone Lacan con el concepto de demanda del hombre al símbolo, en algún momento dice, analistas somos practicantes de la función simbólica, lo que me parece que tendríamos que pensar es que ese universal antropológico articula una cierta, el Edipo, la infancia, articula una cierta relación o una cierta función simbólica, y que ya a Freud le fallaba. Por lo tanto, si pensamos mejor la función simbólica, tal vez tengamos que pensar que hay sufrimientos neuróticos que no se puedan ni siquiera pensar en la infancia, por las configuraciones del caso e inclusive por las culturas. De hecho, es sabido que Lacan criticaba el antihistoricismo de la cultura norteamericana. ¿Sí? Y hoy nos encontramos con muchos analizantes que uno dice, bueno, no quiere hablar de los padres, no tiene problema en la infancia. El ejemplo que yo siempre coloco en Brasil, un día después lo comento mejor, es el de Caetano Veloso, que le interpretarían el Edipo con Doña Canó, que es la madre. Pero me parece que Caetano tuvo problemas con el régimen militar, no con Doña Canó. Bueno, esta era un poco la propuesta. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Bueno. Buenas tardes, buenas noches, bona nit. Mi trabajo de investigación se basa en el apartado del PIC de Apola, en el cual apoyo totalmente la posición de que no hay diferencia de análisis de niños y adultos. Empiezo hoy por un primer trabajo. La lectura de relatos de casos clínicos de los denominados análisis de la primera infancia nos permite plantear varias preguntas. ¿Cómo se sitúa la operatoria del significante? Y, en consecuencia, ¿cómo se interpreta juego, dibujo o moldeado sobre transferencia? Estos primeros interrogantes me llevan a los psicoanalistas del Círculo Próximo a Lacan 1953, que contribuyeron en Francia e influyeron más tarde en España a la difusión de psicoanálisis de niños.
Presento un estudio sobre François Dolto planteado como una dialéctica entre el autor y Lacan con aportaciones teóricas de Alfredo Eidenstein. Una primera cita de este autor nos da una perspectiva amplia sobre las cuestiones a tratar. Cito a Alfredo: los maestros modernos del psicoanálisis obtienen su garantía de la experiencia porque creen que lo que experimentan es real. Por eso creen adquirir su saber mediante años de práctica. Lo que no se pone en tela de juicio es que la experiencia puede ser imaginaria. Si nos sostenemos en la experiencia es porque hay un punto que no cuestionamos: el valor de lo vivido como lo real. No hay sustancia corporal. Dolto apoya a Lacan cuando emprende su enseñanza a partir de 1953. En esos momentos ya es una psicoanalista reconocida por su clínica y desarrollos teóricos y además con una gran influencia entre los jóvenes psicoanalistas. Dolto presenta varias conferencias sobre casos la noche anterior a algunas de las clases de los seminarios de Lacan. Hasta el momento he obtenido escasa información sobre esos textos. Este estudio muestra que la asistencia de Dolto a los seminarios no implicará cambios en su teoría. Una primera aclaración es que la autora hace una adaptación de conceptos de Lacan por fuera de la relación topológica de los mismos, lo cual implica nuevos significados adecuados a su teoría del cuerpo. Entre ellos menciono como más usuales significante, otro minúscula, otro mayúscula, sujeto. Las intervenciones de Lacan sobre la imagen inconsciente del cuerpo corresponden a los seminarios 2, 3, 4 y 11. Para respetar el tiempo de esta presentación, establezco un hilo argumental solo para los seminarios 4 y 11. La obra que recopila los desarrollos de la teoría de la autora se titula Imagen inconsciente del cuerpo, publicada en 1983. La teoría se basa en vinculaciones y diferencias entre esquema corporal e imagen del cuerpo de un organismo biológico sano o insano. Citas del 1983. Imagen del cuerpo, Dolto. El mediador de las tres estancias psíquicas, ello, yo, superyo. Edificada en la relación de orden lingüístico con el otro minúscula, constituye el medio, el puente de la comunicación interhumana. Esquema corporal. Las pulsiones que emanan del sustrato biológico está estructurado en forma de esquema corporal. La relación entre imagen y esquema. Si el lugar fuente de las pulsiones es el esquema corporal, el lugar de su representación es la imagen del cuerpo. He escogido una entrevista de Nasio a Dolto, El niño del espejo del 87, que nos ayuda a ubicar el concepto de cuerpo en la siguiente relación: el significante como juego de palabras, la concepción de un otro minúscula en una comunicación interhumana y una lectura del estadio del espejo como narcisismo. Nasio. ¿Cómo se te impuso la noción de imagen inconsciente del cuerpo? ¿Cuál es el origen de este concepto? Dolto. Esta noción resulta de un juego de palabras divididas en tres partes. La primera letra I del término identidad. Ma, la primera sílaba de mamá. Gen, la última sílaba de la palabra imagen. Significa la tierra, la base e incluso el cuerpo y también el yo. Entonces, I-ma-gen, es decir, sustrato relacional al otro. Fue así como nació ese término y así lo mencioné en un seminario de Lacan. Hube también de escribir una respuesta a una carta en la que Lacan me preguntaba: ¿pero por qué denominas a esta imagen imagen inconsciente del cuerpo? Y Dolto le responde que hay que entender que se trata de una imagen que desaparece en la imagen especular. Con la imagen del espejo, entre paréntesis, imagen conocida de sí mismo en el espejo, cierro el paréntesis, casi deja de haber imagen inconsciente, salvo en el sueño. En consecuencia,
podemos establecer la crítica de Dolto a Lacan sobre la imagen especular, porque ella hace referencias a experiencias olfativas, visuales, auditivas, táctiles, etc. Dolto apoya su teoría en su práctica analítica. La exposición de sus conceptos se caracteriza por estar interrelacionados a numerosos relatos o viñetas de sesiones con un estilo directo. Citas del libro del 83. Dolto: dibujos, efusión de colores, formas, son medios espontáneos de expresión en la mayor parte de los niños. Les complace, entre comillas, contar lo que sus manos han traducido de sus fantasmas, verbalizando de este modo, ante quien los escucha, aquello que han dibujado y modelado. La autora establece una relación entre inconsciente, cuerpo, lenguaje, un cuerpo inconsciente en el interior de un cuerpo biológico, y se encuentra desde el inicio de su obra con un problema lógico respecto a las verbalizaciones de los niños. Y es ahí donde considero que Dolto tuvo la oportunidad de aceptar las propuestas de los primeros seminarios de Lacan. ¿Cómo resuelve la cuestión? La cito: a veces esto que cuentan carece de relación lógica, pero se me impuso como una evidencia que las instancias de la teoría freudiana del aparato psíquico, ello, yo, superyo, son localizables en cualquier composición libre, ya sea gráfica o plástica. Señalo la importancia de qué implica se me impuso en su teoría. Propongo que despliega la experiencia como imaginaria y el valor de lo vivido como real, tal como apunta la primera cita de Alfredo Edelstein, que atravesó toda su obra. Intenta resolver el problema lógico con una conceptualización basada en una imaginarización de las tres instancias de la segunda tópica. Pero a continuación se le planteará otro problema: la lectura. Estas producciones del niño son, pues, auténticos fantasmas representados, desde las que podemos descifrar. Tan solo son descifrables por las verbalizaciones del niño, quien antropomorfiza. Es la particularidad de análisis de niños, aquello que en los adultos se descifra a partir de sus asociaciones de ideas sobre un sueño que han relatado. ¿Qué le va a permitir descifrar las verbalizaciones como asociaciones de análisis de sueños? Julián, la primera PowerPoint. Vale, ella se mueve en la topología del saco, dentro, fuera y dentro, la segunda tópica freudiana. La segunda, aquí viene el problema. En el seminario 1, página 122, PAI 2, Lacan realiza una elaboración del esquema del peine, sustituyendo la huella mnémica por el significante. Y para contextualizar esta problemática, ¿pasas la siguiente, por favor? Vale. Dos aportaciones de Alfredo Edelstein. La primera, en el curso de posgrado Desarrollos en torno a la dirección de la cura en psicoanálisis, 2004. Cito a Alfredo. Lacan propone sustituir la huella mnémica de Freud o la representación freudiana. Lacan introduce el significante en el lugar de la huella mnémica. La pregunta del esquema que hace Alfredo es: ¿puede entrar el significante entre percepción y memoria? Lo dejo apuntado porque lo retomaré en otro momento. Les propongo leer que cuando Lacan introduce el significante en el esquema del peine, lo hace para estallar dicho esquema. Continúa Alfredo. Se trata de una maniobra de lectura de Lacan, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué Lacan habrá leído ese costado de Freud que deja regalada la sustitución de la huella por significante, que en cuanto tal no significa nada? Sobre esta reflexión de Alfredo, ya puedes quitar si quieres el PowerPoint, añado una cita de Lacan del Seminario 3, traducción de Natalia Blasco y Natalia Vélez, que reafirma la maniobra de Lacan para apuntalar el despliegue de su teoría del significante sin cuestionar a Freud. Este carácter del significante marca de manera absolutamente esencial todo lo que es del orden del inconsciente. La obra de Freud, con sus enormes armadura filológica que está ahí para jugar incluso en la intimidad de los fenómenos,
Es absolutamente impensable si no se pone en primer plano el predominio, la dominancia del significante en todo lo que está implicado el sujeto en los fenómenos analíticos como tales. Y ahora, a continuación, la segunda aportación de Alfredo Edelstein en Formalizaciones matematizadas en psicoanálisis 2006. Cito: mi impresión es que a partir del 53 Lacan ya decidió entrar al psicoanálisis y refundarlo desde adentro, producir otro psicoanálisis. No convenció de que él decía lo nuevo, convenció de que él decía correctamente lo que había dicho Freud y que los postfreudianos habían desviado. Más el retorno a Freud bajo la forma en que lo hizo, ya que no fue un retorno crítico explícito, sino un retorno crítico velado, hizo creer a todos los seguidores que era Freud a la letra. Por eso los lacanianos se dicen freudianos y consideran que hay continuidad entre Freud y Lacan. En consecuencia, situamos que Dolto, al mismo tiempo que descifra imágenes representaciones, afirma que ella utiliza el significante. Es decir, hace una lectura del significante de Lacan sobre el esquema del peine de la primera tópica. Dos consecuencias teóricas. La primera sobre la operatividad del significante. Seminario de niños. Cito: todo feto ha apretado el cordón con sus manos, es decir, tiene una representación imaginaria del cordón en la palma de la mano. Se trata de un significante carnalizado. Todo niño puede llegar, después de cierto tiempo de vida, a poner en el papel lo que sintió de manera táctil. Es ya una metáfora táctil el dibujar, es ya lenguaje, pero un lenguaje táctil. La segunda consecuencia sobre el sujeto. Seminario de niños. Le preguntan: ¿qué es lo que usted entiende por sujeto? La primera frase la sitúo en una posición de analista abierta a la experiencia. Hablando como psicoanalista, no sé nada. Y a continuación responde: existe para algo dentro del que dice yo, pero el yo de la gramática no es el del inconsciente, es dinámico, espacial y atemporal. Sin él no habría lenguaje. El sujeto se encarna en las primeras células que van a constituir un feto. Y con estas reseñas pasamos a las intervenciones de Lacan, Seminario 4. Primera intervención, versión Estaferla, traducción personal, clase 3. Lacan cuestiona a Dolto el uso del significante y de forma velada le indica que ella utiliza palabra representación y representación cosa. Distinta es la versión de Paidós, que propone una crítica de Lacan basándose en el uso que hace Dolto del signo lingüístico. Sostienen la misma propuesta de los seguidores de la escuela de Dolto. Cito a Lacan, Estaferla. Ella ha hecho una conferencia la noche anterior. Diríamos que son construcciones que ordenan, organizan, articulan, como hemos dicho, una determinada experiencia, que solamente se sitúa de entrada y de una forma perfectamente comprensible a partir de la noción de significante. Aquí Lacan comete el error de poner el significante que a él le interesa, pero la crítica velada. Y continúa. Madame Dolto lo usa como significante. Es como un significante que entra en juego en su diálogo. Es como un significante que representa alguna cosa. Segunda intervención, clase 3. Lacan. Me asombra que nadie le haya preguntado que si ella ve todas esas imágenes del cuerpo, ¿hay alguien fuera o un analista, y de nuevo de su escuela, que vea en el niño estos elementos y estas imágenes? Este es el punto importante. Una referencia al niño del espejo. Una analista le pregunta, la cuestiona, le dice: ¿existe una parte del dibujo que puede ser leída por el terapeuta sin tener que recurrir a la palabra del niño? Dolto. Se trata de un lenguaje diferente del lenguaje hablado. El dibujo es una estructura del cuerpo que el niño proyecta y con el cual articula su relación con el mundo. Subrayo que Dolto sostiene en todos sus desarrollos una teoría del lenguaje como primacía del lenguaje.
en una relación interhumana que sustituye a la primacía del significante. Clase 5, seminario 11. Apartado de preguntas. Paidós. Dolto le pregunta a Lacan. No veo cómo, subrayo, para describir la formación de la inteligencia antes de los 3 o 4 años, se puede prescindir de los estadios. Pienso que para los fantasmas de defensa y de velo de castración, junto con las amenazas de mutilación, es preciso referirse a los estadios. La respuesta de Lacan señala el problema evolutivo de la organización de los estadios y la castración. Lacan le dice: la descripción de los estadios formadores de la libido no debe ser referida a una pseudomaduración natural, haciendo esta cuestión que hace él de quedar bien. Los estadios se organizan en torno de la angustia de castración. Pero de este apartado resalto 2 temas. El primero, Dolto contribuye ampliando etapas evolutivas de la libido y aportando el destino de lo que llamará castraciones simbóligenas. Voy a explicar brevemente el famoso caso de la niñita de la boca a mano, 5 o 6 años. Nasio le pregunta: niñita que no podía aprender con la mano los objetos. Dolto: se trataba de una niña que ya no sabía que tenía manos, ni que las manos eran orificios orales y anales. En el estadio oral, el niño desplaza la oralidad a todas partes. Le dije: puedes agarrar con tu boca de mano. Si la hubiera invitado a tomar el objeto, agarra con tu mano la pasta de modelar, estas últimas palabras hubieran quedado vacías de sentido y no hubieran provocado efecto alguno. Mientras la frase agárrala con tu boca de mano, le puso una boca en la mano. Así es como trabaja Dolto el significante. Como si mi palabra hubiese sido un enlace entre su boca y la mano. Nasio: ahí nos das un excelente ejemplo de la intrincación de zonas erógenas. Dolto: exactamente, la relación entre esquema e imagen está constituida por gran cantidad de intrincaciones pulsionales. Un segundo tema con relación a la pregunta de Dolto a Lacan. ¿Pero qué insiste en su clínica? La respuesta se encuentra en una problemática que no resuelve y que menciona a veces como el niño y otras como el sujeto a la espera de la simbolización. ¿Cuál es el obstáculo? Las teorías implícitas en los análisis de la primera infancia sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Este es el punto de continuidad de mi investigación. Y para terminar, una propuesta de Alfredo Ehrenstein en No hay sustancia corporal. La posición ética del psicoanálisis y la diferencia ética que el psicoanálisis sostiene o debería hacerlo respecto de otras disciplinas es manteniendo la distinción entre lo tridimensional y lo bidimensional, que es consecuencia de admitir la estructura del significante. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio por si hay algunas preguntas, alguna consulta, comentario. Hola, ahí está. Bueno, gracias por la presentación. Voy con no son preguntas, sino un pedido de que se explayen, capaz, no sé si se puede. También comentario, digamos, Martín, en la parte me pareció muy interesante sumar, digamos, esta perspectiva del universal antropológico de la infancia, ¿no? Que condensa un poco infancia, evolutivismo en Freud, primitivismo, sexualidad, todas unas cuestiones que veníamos trabajando, creo que en las mesas anteriores también, que me pareció que está buenísimo. Sí planteaste lo que ustedes trabajaron a Pola en Bahía, los 3 desvíos del real,
psicoanalítico. Me pareció que está interesante y lo dejaste ahí. Y Flavia también hizo lo mismo cuando empezó a trabajar la cuestión de la dirección de la cura en la holofrase, suplementación y articulación, ¿no? Cuando aparece, por lo menos en los fenómenos en la psicosis, donde se ocultan las mediaciones y las conexiones, creo que lo dijiste, ¿no? Que me pareció interesante. Si era posible explayarte en eso, ahí quedó picando, no sé si se vale eso, pero lo hiciste, dejaste ahí en suspenso lo que sería suplementación y articulación, que me parecen como elementos por ahí clínicos, que estaría bueno. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, el desarrollo sobre las 3 posiciones te la debo. Lo que sí es la descripción que hace, el diagnóstico que hace sobre la falsedad, sobre la posición real de la experiencia psicoanalítica es sin desperdicio. Incluso llega a llamarlos de masoterapeutas, sí, con la delicadeza de Lacan. Pero lo que sí se podría decir es que da una definición que es muy íntima a todos nosotros, pero que es muy precisa, que esas 3 posiciones falsas sobre el real se pueden reducir y definir como poner el sujeto antes del discurso. O sea, tienen esta misma característica. ¿Sí? Bueno, diría eso. Pero lo que sí él dice es que para fundar el estatuto científico del psicoanálisis, que esa es la propuesta, los problemas cruciales del psicoanálisis para adquirir el estatuto científico, efectivamente el psicoanalista debería renunciar a esas 3 posiciones falsas. Lo cual me parece más que interesante. Y después sobre lo que planteas sobre la infancia y los prejuicios, es que lo que habría que pensar es que, bueno, que lo que se puede decir en Napola es que eso también hace sufrir. Es decir, que de eso se padece. Y uno podría decir, son los mismos prejuicios que compartimos con los analizantes. Esto es lo que me pasó de chiquito y entonces ahora es lo que tengo, doctor. ¿Qué hacemos con esto? Y eso es un texto que tenemos y que nosotros hacemos parte, casi en transferencia. Con lo cual ahí me parece muy interesante en principio para saber si se sufre de eso y si nosotros lo consideramos como un problema a poder tratarlo o si lo reforzamos. Y por otro lado, para incluir algo que a mí me parece bastante problemático, que es la constancia de la nosología neurótica. Es decir, seguimos trabajando con histeria, obsesión y fobia, y me parece que podríamos pensar una mayor diversidad en función de, bueno, los cambios sociales, culturales, la infancia, la adolescencia. Ahora de los adolescentes es a los 25, hasta los 25, ¿no? Más o menos es adolescente. No sé, va cambiando. Yo ahora me siento joven y en mi época era viejo. Con lo cual, me parece que ahí hay muchas cuestiones que podría hacernos pensar diferentes maneras. En tanto que lo que está en juego es qué estatuto simbólico y hasta dónde exploramos la función simbólica. Y me parece que esta versión de la infancia o del Edipo, que estarían unidas, lo reduce mucho. Que es eficaz en un momento cultural, en algunos casos, y puede interpretar algo de eso, y que tal vez en otros nada. Corremos un riesgo, lo último que digo, es que efectivamente hay toda una otra posición de antihistoricismo. Yo no estoy diciendo que no hay que historizar, ahí hay que repensar la concepción de historia, de tiempo, que está en juego. Primero me gustaría hacer un comentario
a que Martín acaba de hablar. Es que estoy de acuerdo con vos y me parece que en el campo de la psicosis es necesario pensar de una manera más amplia. Si consideramos el campo de la holófrasis, hay una serie de fenómenos del lenguaje que no corresponde a las psicosis clásicas tradicionales. Por ahí podemos pensar un comentario recurrente en Apola acerca de cómo puede haber tantos diagnósticos de holófrasis. Me parece porque estamos acostumbrados a pensar en esa categoría de las psicosis clásicas, no diagnosticamos las psicosis no deflagradas, ¿sí? La confundimos con la neurosis, y de un modo general me parece que esos son los casos que llegan a supervisión, esos son los casos en la mayor parte que llegan para el análisis del caso clínico. Entonces, por ahí, en este campo de la holófrasis, creo que precisamos, el trabajo por delante es distinguir las manifestaciones de este campo entre sí y distinguirlas en relación a lo que comúnmente consideramos como la psicosis, que estoy llamando de psicosis tradicionales, clásicas, etc. Este es un punto. Acerca de tu pregunta, Franco, el trabajo de... Hay dos consideraciones de Lacan que me parece importante para contestarte. Una de ellas, él dijo en el seminario 3, después si quiere te doy la referencia, que hay una proliferación en la psicosis de modos de ser. Me parece que como manejo clínico habríamos que considerar, tomar partido de eso. ¿Cómo no tomar partido de eso en el manejo clínico? Y lo que Latour trabaja con modos de ser, en conexiones, en red, creo que ahí tenemos un camino interesante para pensar. La otra afirmación de Lacan es que el psicótico es llamado a responder a algo y le falta, le falta por efecto de la ausencia de la metáfora paterna, las condiciones de responder a un determinado llamado. Entonces, él dije que todo fenómeno elemental es un intento de suplementación y de significantización todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, considerar los modos de ser, las conexiones en red, su construcción, reconstrucción, y articulaciones posibles, creo que por ahí tenemos un camino. Un comentario, Flavia. Me parece que con lo que estabas diciendo, que hace una muy mala combinación cuando los analistas interpretan el hábito como pulsión de muerte y en las psicosis no declaradas. E instan a muchos pacientes al cambio o a buscar, ¿no? Es peligroso inclusive porque retira algo que está dando alguna sustentación. Sí, de acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta para Ana María. Vos dijiste, Ana María, estuviste trabajando la concepción de Dolto sobre juego, moldeado, dibujo. Ella entiendo que lo plantea como traducción de las pulsiones
que emanan del sustrato biológico, en el sentido del esquema corporal, ¿no? Y que de ahí se transfiere al dibujo. ¿Lo entendí bien? Gracias. Sobre el tema del dibujo, solo es una primera parte. Yo creo que en la actualidad habría que preguntarse ¿por qué dibuja un niño en sesión? ¿Cuál es el lugar del dibujo en inmersión de otra edad? ¿Es necesario que dibuje? Le decimos aquí tienes papel y suponemos que eso va a hacer que el discurso del sujeto... ¿En serio? Es decir, he empezado por Dolto, por la parte de la influencia, pero es que se siguen interpretando dibujos de esa manera, pero nos olvidamos de dónde venimos y los moldeados, bueno, y los rincones de... Entonces, hay un problema de plantear, primero, entrevistas previas a las preliminares y saber si hay posibilidades de hacer un análisis o no y darse un tiempo. Y luego hay otro problema que es el que voy a abordar, que para mí es el más interesante. Yo creo que se utiliza el dibujo como referente lingüístico. Yo creo que muchos analistas no entienden qué pasa, ni entienden lo que dice el niño y no esperan, sino que buscan producciones para tener un referente de a ver qué dicen. Pero con eso se deslizan a la palabra. Están en un sistema de comunicación. Bueno, eso será lo que trabajaré. Gracias. Hola, le quería agradecer a la mesa por las cuestiones clínicas que nos traen, que es para todos los días. Y Ana, me sorprendió mucho esto de la caída finalmente de Dolto. Era tipo uno de esos mártires de toda la carrera universitaria, intocable. Y yo te quería comentar que a nosotros nos pasa lo mismo en el Seminario 1. Tenemos ese problema con, si lo leemos en esta ferla, que es lo que estamos haciendo con los chicos en Posada, las intervenciones de la gente, nos queremos morir, no sabemos qué hacer, porque nos encontramos con eso mismo y vos nos confirmás de que las personas que estaban en el Seminario Lacan no entendieron nada. Y lo que es interesante es que Lacan, en lugar de decir no es así, Lacan siempre como costurando, no, vos querés decir esto, no, y uno que no entendieron nada. Así que bueno, quería confirmar que nosotros como que nos das alivio, porque estamos en el Seminario 1 con esta nueva versión y nos encontramos con eso. Y Flavia, quería ver, digamos, que tu presentación nos permite avanzar en los problemas de la psicosis. Lacan plantea que el psicótico es el mártir del inconsciente. Y te quería preguntar si entonces esta propuesta de modos de existencia podía ser ese pasaje de mártir a un modo de existencia posible. A otro modo de existencia. Es, ¿sí? Sí. Pensé que me tenía que alejar de Franco. Cara que ande. Ana, me gustó mucho las preguntas estas del final, sobre todo estas cuestiones referentes a cómo se practica el psicoanálisis con niños y por qué se practica de esa manera y no de otra. Y entiendo esto que vos decís de como al no tener la palabra o no desplegada, así como tan, pues, hablan de pacientes, de pacientes adultos. Al no tener la palabra se usa otro elemento que viene a intentar sustituir y no sabemos hasta qué punto no es como una especie de forzamiento nomás. De bueno, hace algo tenés que hacer que yo pueda, con el cual tenga que agarrarme, porque si no, no podemos hacer nada. Entonces, me parece que está bueno abrir esas preguntas o abrir el debate de esas cuestiones que me parece que están... Yo no las había escuchado así, ni planteadas, ni interrogadas. Son tabús, sí, pero se las asume como es necesario. Bueno, que dibuje, o bueno, que juegue con... O bueno, que el Seminario 1 está plagado de todo casos de niños encima. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Terminamos acá.